darles la más cordial bienvenida a todos. Muy buenos días. Les agradecemos el equipo Check su participación en este grupo de estudio, que pues vale la pena aclarar que pues no es como tal un curso, ¿no? Simplemente es una iniciativa por parte de Check para que pues todos puedan tener un mejor estudio y que podamos dotarlos a lo mejor de algunas herramientas o de algunos tips que les puedan ayudar para este examen que definitivamente es de alta complejidad y que requiere pues su constancia y su disciplina para que puedan acreditar. Entonces, en esta ocasión vamos a ver el tema del bloque 3 del examen, todo lo que tiene que ver con, pues básicamente el tema de la supervisión y el tema que tiene que ver con auditoría, las guías internacionales, que para muchos puede ser uno de los bloques más complejos, ¿no? Es un tema complejo. Sin embargo, en mi opinión, creo que es un bloque que amerita un poco más de lógica, incluso, o sea, no es tanta memoria como el área de los temas técnicos, que sí es un tema completamente de memoria, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Voy a intentar, obviamente no puedo ver todos los temas del examen por el tema del tiempo, solamente tenemos 1 hora y media, pero espero que pueda ser lo más fructífera posible, ¿ok? Si tienen alguna duda, ya saben, pueden levantar su manita, ¿no? Y sin ningún problema resolvemos las dudas que tengan. Vamos a ver cómo está la estructura del examen para que se puedan ubicar. Voy a hacer referencia al libro Check, para que puedan como visualizar también en dónde lo pueden encontrar en el libro, quienes tienen el libro. Y también voy a mostrar algunos esquemas que vienen en el libro, que vienen como un poco resumidos, pero que, como saben, les voy a estar haciendo referencia a que puedan revisar el documento fuente, porque este es un bloque que se necesita mucho revisar el documento fuente. Aquí tenemos tal cual que vamos a tener del área de auditoría y supervisión alrededor de 11 preguntas aproximadamente. Recuerden que es un tema promedio, pueden ser más, pueden ser menos. Y bueno, vamos a estar viendo informe de auditoría, supervisión, el tema del enfoque basado en riesgos bajo un contexto internacional. Vamos a estar revisando el tema de la guía de Gafi, el tema de la adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Comité de Basilea, y el tema de la metodología de evaluación de riesgos, que en este sentido, pues se dan cuenta, tenemos alrededor de unas 7 preguntas, ¿no? O más menos, y del enfoque basado en riesgos, pero de la metodología que establece como tal la Comisión Nacional Bancaria, así como la Evaluación Nacional de Riesgos y los riesgos de corrupción, que aproximadamente hacen 17 preguntas. De los temas de riesgos de corrupción son bien poquititos, realmente en la presentación ni siquiera lo voy a tocar como tan a fondo, solamente como al final para que a ustedes les quede como muy claro cuáles son como las diferencias, ¿vale? No quiere decir que no lean la guía de corrupción, simplemente es que los tengan como, a lo mejor le dediquen un poco menos de tiempo que al resto, ¿va? Vamos a ver el tema del informe de auditoría, ¿no? En este informe de auditoría que nos está mencionando que es un informe de auditoría, pues básicamente con base en las disposiciones de carácter general de la Ley de Instituciones de Crédito, es decir, con base en el 115, que es como generalmente viene el tema del examen, vamos a estar viendo estos puntos, ¿ok? Entonces la 60ª de las disposiciones establece que pues las entidades deben de mantener tal cual una revisión por parte del área de auditoría, ¿ok? Y deben de llevar a cabo pues una evaluación y una dictaminación que sea de los meses de enero a diciembre. Esto es para todas las entidades, voy a decirlo así, que ya están constituidas desde hace tiempo. Si son de reciente creación, pues solamente les va a aplicar el periodo en el que la comisión les autorice el inicio de operaciones y
pues deberá de llegar hasta diciembre de ese año. La efectividad de ese cumplimiento debe de ser revisada por un tema del auditor. Puede ser un auditor interno o un auditor externo independiente con base en los lineamientos que para tales efectos emite la comisión. Igual como dato cultural, pues los lineamientos fueron modificados el 18 de octubre del 2021 y bueno, actualmente pues deberán de presentar este informe de auditoría cada cuando, pues se presentan los 60 primeros días del año siguiente, o sea, de la fecha en la que terminó el periodo de revisión. Y también como dato cultural, pues este febrero tiene 29 días, entonces la fecha máxima para presentar el informe de auditoría en el 2024 será el 29 de febrero. ¿Ok? Es importante que identifiquen que esta sección de del informe de auditoría, pues no debemos de confundirla con el tema de los lineamientos y su objetivo. El informe de auditoría finalmente va a ser un documento, ¿ok? Va a ser un documento donde se establezcan estas medidas de control de una manera más específica. Entonces, vamos a ver, como les decía, se tienen 60 días naturales, debe de ser conservado por un periodo de 5 años. Recuerden que la información normativa, ¿no? Que se refiere al informe de auditoría y al enfoque basado en riesgos se guarda por 5 años. Todo el resto de la información de la CNBV se guarda por 10 años. Y bueno, las actividades vulnerables también se conservan por 5 años. Solamente es para que lo tengan como en la mente. Por ahí el tema del mantenimiento de registros de la recomendación número 11 de Gafi también establece que se debe de guardar por 5 años, ¿ok? Es para que lo puedan tener como en el radar. En el caso del auditor interno, deberá de dar seguimiento a las recomendaciones que se establezcan y bueno, eso es también parte de las obligaciones que debe de llevar a cabo el Comité de Comunicación y Control, como ya lo vieron en el bloque anterior. Vamos a continuar con los lineamientos. Les quise poner como este cuadrito, para hacer pues una diferencia pues importante, ¿no? En el tema de cómo se deberá de estar llevando a cabo tanto el informe como los lineamientos, ¿ok? El informe de auditoría pues tiene como objeto que adoptar medidas para hacer más eficientes los procesos, mecanismos y herramientas en prevención del lavado de dinero y también sirve para adoptar medidas para tener planes de acción, ¿no? Para mejorar estas áreas de oportunidad que estuvo revisando el auditor. Y los lineamientos, ¿no? Su objeto es establecer procedimientos y requisitos mínimos que los sujetos obligados deben de cumplir. Es como un estándar para la elaboración del informe de auditoría y un estándar para presentarlo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Por qué se los puse juntos? Porque si se dan cuenta, en el examen, recuerdo que podrían venir cosas de que ustedes relacionen qué cosas son del informe de auditoría y qué cosas son de los lineamientos. Y eso es algo muy común o es algo muy común que pasa en el examen. Pueden ustedes tener el conocimiento por separado, pero cuando lo unen es un poco complejo saber las diferencias o encontrar las semejanzas que podrían estarlos confundiendo. Entonces, básicamente, el informe de auditoría es un documento que tiene información para adoptar medidas y hacer eficientes los procesos para establecer planes de acción. Sin embargo, los lineamientos, pues se establecen procedimientos y requisitos mínimos, ¿ok? Para que pueda haber un estándar de cómo se va a llevar a cabo la revisión por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Recuerden que la auditoría, pues es un tipo de supervisión extra situ, ¿no? Que ahorita la vamos a ver de una manera más específica, pero que sí es importante que puedan tener claramente cuál es la diferencia entre un informe de auditoría y los lineamientos como se están visualizando. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Vale. No.
Estos son los lineamientos, ¿ok? Es importante que se los aprendan como en el orden. Siempre les digo, fíjense en la estructura de los documentos. Es importante, esta tabla resume, ¿no? De alguna manera, cuántos lineamientos son. Son 12 lineamientos. Es a lo mejor mi calidad de economista, pues siempre hace que esté contando cosas. Entonces, es muy relevante que se den cuenta que son 12 lineamientos y que de alguna manera llevan un orden específico. El primero de los lineamientos, pues vamos a estar hablando acerca del objeto de los lineamientos, ¿ok? Estos lineamientos también se dividen en secciones. Es importante que puedan ir al documento fuente, ¿no? Y se den cuenta que estos numeritos, ¿no? Se agrupan en secciones, ¿ok? Entonces, vienen por letras, ¿no? Es el A, el B, el D, así sucesivamente. A lo mejor no es tan relevante que se aprendan como el tema de las letras, pero sí les puede dar como un poco más de estabilidad, voy a llamarle así, en el tema del conocimiento, que puedan ubicar a qué letra pertenece dichos lineamientos, ¿ok? En el objeto de los lineamientos, las definiciones y las interpretaciones vienen dentro de un mismo apartado, por así decirlo. Entonces, este objeto de los lineamientos, pues es establecer los requisitos mínimos, tanto para la contratación del auditor, de la elaboración del informe y de la remisión de estos lineamientos a la comisión. Este es el objeto de establecer estos lineamientos que, como lo habíamos visto en la tabla anterior, pues establecen un estándar. En estas definiciones se establecen diferentes conceptos dentro de los lineamientos y en la interpretación y consultas se establece que deben de corresponder a la vicepresidencia de supervisión de procesos preventivos de la comisión para poder hacer alguna consulta o una interpretación de los propios lineamientos. Recuerden que estos lineamientos los emitió la Comisión Nacional Bancaria de Valores. ¿Por qué hago este énfasis? Porque recuerden que las disposiciones de carácter general las emite. ¿Quién las emite? ¿Quién me dice quién las emite? Lau, ¿quién las emite? La UPA. La UPA. Correcto, las emite la UVA, ¿ok? Entonces, la interpretación de las disposiciones las emite la UVA, los layouts de los reportes los emite la Unidad de Inteligencia Financiera y en el caso de los lineamientos los va a estar emitiendo la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Me van a decir, ¿por qué estás regresando a otros bloques, Jos? Porque es importante que ustedes puedan ir haciendo, pues voy a decirlo así, esta correlación de los temas para que precisamente en el examen, pues no los confundan y puedan tener una capacidad de poder incluso eliminar respuestas que, como les he comentado a algunos de ustedes, em, generalmente en el examen no van a poner respuestas incorrectas. Es decir, todas las respuestas son verdaderas, sin embargo, en el contexto de la pregunta, pues sí se consideran incorrectas. Pero todo lo que les pongan, de alguna manera, en algún momento de los documentos o en algún momento del contexto que se esté manejando el texto, se puede considerar que es un texto verdadero. Entonces, este tema, estos lineamientos los emite ¿quién? La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo tanto, esta interpretación y estas consultas se les hacen directamente a ellos. En el lineamiento 4 viene acerca de una declaración que debe de realizar el auditor acerca de su experiencia, de que está certificado, de que no ha sido inhabilitado, de que no tiene un juicio comercial con la entidad, de que tiene la experiencia mínima necesaria. Es una declaración que debe de estar realizando como parte del auditor. Los requisitos que debe de reunir la persona moral. Si se dan cuenta, primero es quién me va a auditar como una persona física, ¿ok? Yo, Jocelyn Montiel, los voy a auditar, entonces yo debo de demostrar que pues tengo la experiencia, la capacidad técnica, que tengo un certificado, que no estoy inhabilitada, que no he sido sentenciada, que puedo ejercer libremente pues todo este tema de llevar a cabo la auditoría. Y si yo perteneciera a una persona moral, por ejemplo, a lo mejor pensando que Check, ¿no? Fuera el despacho auditor, entonces yo tendría que demostrar que esta persona moral
cuáles son las características y sobre todo que no es parte de la estructura organizacional ni de un grupo empresarial, ni de un consorcio, ni de nada semejante a una holding y que por lo tanto yo no ejerzo el control sobre el sujeto obligado. ¿Por qué? Pues porque habría un conflicto de intereses, ¿no? Entonces también que se pueda contar con lo necesario, es decir, que pues Check no tiene 1500 auditorías, ¿no? Y que por lo tanto, pues yo sí puedo hacer frente a la auditoría con base en todo lo que sea necesario. Recuerden que este antecedente de los lineamientos o pueden venir cosas de acerca de los requisitos que puedan parecerse a la guía de Basilea, ¿ok? Ahorita vamos a ver un poquito el documento de la guía de Basilea o el tema de la guía de gestión de los riesgos para identificar de manera eficaz los temas de supervisión de Basilea. ¿Por qué? Porque Basilea en el elemento 1 de la sólida gestión de los riesgos, donde habla acerca de las líneas de defensa, va a establecer que la tercera línea de defensa debe de ser la auditoría, ¿no? Ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle. Y ahí establece ciertos requisitos. Esos requisitos son muy parecidos a estos que aparecen en el lineamiento. Entonces, nuevamente, ustedes ubiquen esos requisitos, identifiquen los que vienen en la Comisión Nacional Bancaria y hagan una diferenciación bastante extensa para que no los vayan a confundir en el examen. Después vamos al tema de la planeación de auditoría, o sea, piénsenlo como en una historia, o sea, yo ya sé cuál es el objeto, ya me dicen cuáles son las definiciones, me dicen a quién le puedo preguntar si tengo dudas sobre el esquema que debe de seguir el informe de auditoría y ahora debo de llevar a cabo un tema del auditor y si pertenece a una empresa, quién es esa empresa. Ahora debo de llevar a cabo una planeación de la auditoría. El auditor debe de preguntarle a la entidad, pues, quién es la entidad, a qué se dedica, qué hace, cuántas operaciones tiene, ¿para qué? Pues para que pueda aplicar un enfoque basado en riesgos y sobre eso puede establecer tanto la cantidad de la muestra del cliente que le va a estar pidiendo de los expedientes, así de cómo va a estar llevando a cabo, por ejemplo, el tema de la revisión de toda su información y documentación y todo lo que deberá estar llevando a cabo, por ejemplo, del sistema automatizado. Entonces, es planear la auditoría, voy a decirlo así, a nivel macro. Primero tengo que saber, yo ya me identifiqué, ya dije a qué empresa pertenezco, ahora tengo que estudiar al que va a ser mi auditado. Hay veces que lo confundimos con el programa de trabajo, pero quiero que en el programa de trabajo lo identifiquen como ya un tema operativo, como un programa de ejecución, ¿ok? Antes estamos planeando como si fuera un tema de arquitectos, ¿no? Primero voy a ir a ver el terreno, voy a ir a ver cómo puedo generar una casa o un edificio aquí, si puedo generar precisamente una casa o tengo que generar un edificio o solamente puedo urbanizar el terreno. Y ya en el programa de trabajo ya es específicamente cuáles son las actividades que voy a estar realizando, los temas que voy a estar evaluando, la forma de la evaluación y del seguimiento. Es en el símil que les ponía el ejemplo, es ya voy a crear el plano, ¿no? Ya voy a saber cuántos tabiques voy a utilizar para hacer la casa o el departamento. Entonces, esta primeras secciones, si se dan cuenta, es como establecer el estándar de la estructura del informe de auditoría que voy a estar mencionando. Y aquí ya vienen las secciones del informe de la auditoría, que es, voy a decirlo así, pues la carnita del informe, ¿no? Y de donde ustedes deberán de estar revisando los puntos más importantes. En este resultado de la revisión es donde vienen todos los lineamientos, ¿no? O sea, todos los puntos que ustedes tienen que revisarle a una entidad. Eh, Básicamente están basados en qué? Pues en las disposiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que evaluar el cumplimiento, o sea, el informe de auditoría tiene como objetivo evaluar el cumplimiento y la implementación de los criterios, medidas, criterios y procedimientos que vienen incluso en el manual. Entonces, viene
todo este tema de resultados de la revisión, vienen todos los puntos que se deben de revisar a un sujeto obligado. Es importante que puedan a lo mejor solamente diferenciar las cosas que van a ser únicas para el sector. Por ejemplo, viene un apartado específico para el tema, pues, de los transmisores de dinero, ¿no? Porque ellos son los únicos que manejan, pues, la sección de agentes relacionados, ¿no? Vienen cosas específicas del tema de modelos novedosos, porque hay solamente ciertos sectores que pueden tener modelos novedosos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que ustedes puedan revisar estos temas de los resultados de revisión? Pues yo les recomiendo que puedan revisar cuáles son los lineamientos y ustedes mismos se pregunten, si yo fuera auditor, ¿cómo le revisaría a la entidad este tema? Simplemente para que puedan tener como mucha conciencia de lo que se hace de la revisión de cada uno de estos puntos. Después habla acerca del cumplimiento regulatorio. En esta sección los lineamientos nos van a decir, ¿sabes qué? Para que tú puedas llevar a cabo la revisión de los resultados del inciso A de todas las disposiciones, vas a establecer 5 calificaciones. Esas calificaciones, en función de qué van, pues se parecen al tema de la evaluación mutua de Gafi, ¿no? De hecho, son los mismos. Cumple mayoritariamente, cumple parcialmente, no cumple y no aplica. Y esto es pues como la calificación de la escuela, ¿no? O sea, pues cumplió completamente. Cumple mayoritariamente, pues a lo mejor tiene algunos temas tanto de mejoras, ¿no? Pero a lo mejor no está tanto como en un tema de un hallazgo de manera específica o no está dando un no cumplimiento a la disposición. A lo mejor puede haber ahí una falla entre lo que realiza operativamente y lo que está realizando en papel, ¿no? Lo que puso en papel. Cumple parcialmente, pues ahí sí hay hallazgos y ya hay por lo menos recomendaciones relevantes que se deben de realizar. No cumple, pues definitivamente no hay elementos que tengan un cumplimiento en el tema de las disposiciones, es decir, no hay una simbiosis entre lo que está diciendo y lo que opera, ni siquiera lo tiene, y él no le aplica, pues son todos estos lineamientos que por la naturaleza del sector posiblemente no le aplican, como tienen que ser a lo mejor algunos reportes, como pueden ser algunos temas a lo mejor de transmisión de acciones, de personas que ejercen el control, que básicamente no se lleva a cabo como este cumplimiento. Y el tema de los asuntos clave. Los asuntos clave, pues es como si dijéramos a la autoridad, hey, tienes que ponerle mucha atención a esto porque es muy grave, ¿ok? Los asuntos clave, piénsenlos o pueden cambiar ustedes en su mente la palabra clave a grave, ¿ok? O sea, son los asuntos graves que está identificando el auditor para la entidad. Recuerden que hay 4 sanciones graves. ¿Recuerdan cuáles son esas 4 sanciones graves? ¿Alguien me las puede poner en el chat? ¿Cuáles son sanciones graves, chicos? No contar con un manual. Muy bien, Sonia. ¿Qué más? No tener estructuras, no contar con sistema y no haber presentado reportes. Correcto. Esas son las cuatro, voy a decirlo así, pues principales, ¿no? Entonces, si resulta que el auditor, no sé, voy a poner un ejemplo, se da cuenta de que la entidad, por el número de personas, ya debía de tener un comité de comunicación y control y no lo creó, ese tipo de cosas debe de irse a los asuntos clave. Si resulta que el auditor se da cuenta de que sí debieron de haber mandado una operación inusual porque no la dictaminaron y sí debió de haber sido reportada a la Secretaría por conducto de la comisión, pues eso debe de ir en los asuntos claves. Entonces, ¿qué son los asuntos claves? Pues son los asuntos graves, ¿no? Y generalmente debería de ir relacionado con el tema de las que se consideran sanciones graves, ¿ok? Eso varía de cada auditor. Ahorita no estamos como para ver la metodología de los auditores,
pero lo que debe de venir en este tema es los asuntos claves que por lo tanto deberán de estarle poniendo mucha atención, pues tanto el director general y el comité de comunicación y control. Eso también es importante, chicos, ¿no? Recuerden que el informe de auditoría, ¿no? Como lo vamos a ver ahorita en el lineamiento 11, debe de ir dirigido al director general, ¿no? Y al comité de comunicación y control. Si la entidad está en la excepción de tener comité de comunicación y control, porque a lo mejor es una SOCAP y tiene menos de 10 socios, perdón, menos de 10 empleados, menos de 500 socios y menos de 10 millones de UDIs. Entonces recuerden que estamos como en la excepción, ¿no? Si se está en esa excepción, pues entonces, ¿a quién irá dirigido el informe de auditoría? Pues también al oficial de cumplimiento. O sea, en primera instancia es al comité, pero si no, al oficial de cumplimiento. Entonces, retomando el tema de los asuntos claves y de los hallazgos. En los asuntos claves van hallazgos que deben de considerarse como graves y que deberán de estar como más en conjunto por el tema de la alta dirección. Ahora, la última sección del informe de auditoría de esta parte, de la parte D, habla acerca de los hallazgos, acciones correctivas y recomendaciones de mejora. Básicamente es la sección donde el auditor va a estar compilando toda la parte de los resultados de la revisión que no estuvieron en una calificación de cumplimiento regulatorio como cumple. Aquí se van a poner los hallazgos, qué es lo que él recomienda, cuál es el plan de acción que se debe tomar o se debe de llevar a cabo, quiénes deben de ser los responsables para tener como este tema muy identificado y que se va a llevar a cabo en un plan de trabajo posterior en revisión como parte de las obligaciones del Comité de Comunicación y Control. El lineamiento 9 nos habla de cómo debe de estar redactado y cómo debe de tener esta estructura del informe de auditoría, y lo que nos dice es que debe de estar redactado en español, debe de estar dividido en secciones con títulos, subtítulos, incisos, de acuerdo pues al propio lineamiento que ellos mismos están estableciendo, que debería de tener una tipografía mínimo de 10 puntos y que se debería de anexar información necesaria para poder estar sustentando todos los resultados de la revisión y el cumplimiento regulatorio, es decir, todo lo que venga en el octavo de los lineamientos. En el 10º dice pruebas y documentación sustento del informe de la auditoría, es justificar los datos del informe y relacionar estas pruebas, que va muy de la mano con el tema de anexar la información necesaria, ¿no? Es decir, yo debo de dar evidencia de por qué le estoy poniendo que cumple mayoritariamente con base en qué disposición y qué fue lo que no estuvo agregando, por así decirlo, el sujeto obligado. El número 11 es conocimiento y remisión del informe de auditoría, es decir, ya establecimos los resultados, ya sabemos cuáles son los planes de acción, ya está redactado como quiere la comisión, ya le pusimos las pruebas necesarias, ahora es parte, por así decirlo, del sujeto obligado, es obligación del sujeto obligado que ellos puedan decir, ah, pues sí, yo conozco el contenido del informe, ¿no? O sea, no me lo entregaron ayer a las 11 de la noche para que lo pudiera subir en una hora al City. Yo conozco el contenido del informe, ¿no? Conozco quién fue incluso mi auditor, conozco cuáles son mis programas de acción correctiva, para que de esa manera es como comprometer a la entidad acerca de la revisión que se está llevando a cabo. ¿Ok? Y finalmente el lineamiento 12 establece que se debe de llevar a cabo la conservación y que se debe de conservar todos los papeles de trabajo, la documentación, la metodología, se debe de conservar por 5 años, ¿no? Tanto por parte de la entidad como por parte del auditor, y que debe de estar a disposición de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿ok? Entonces, es importante que puedan tener como todos estos puntos de que son 12, ¿no? Y que pueden ustedes
aprendérselos, ¿no? Como si estuviéramos hablando de un proceso o de una historia, ¿ok? Desde el objeto hasta cómo lo vamos a conservar. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? Vamos a ver ahora el tema de supervisión, ¿ok? El tema de supervisión por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Recuerden que la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y el tema de la CONSAR, pues tienen las funciones en específico, ¿no? De llevar a cabo, pues, la supervisión, la vigilancia, la inspección y la sanción, ¿ok? Ellos tienen como esas tareas principales y en el caso específico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con base en el reglamento que ellos tienen, que les pido de favor que en su momento puedan ir al documento fuente y revisar el reglamento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es importante que puedan darle por lo menos una leída al reglamento y que puedan ubicar los artículos de donde les dan como estas potestades y ahí establece cuáles son estos tipos de supervisión. Este esquema es muy sencillo de aprender y es como básicamente la clave para que ustedes puedan responder las preguntas que vienen en el examen. Y vamos a estar viendo el tema de la inspección, de la vigilancia y de la prevención y corrección. Recordarán que por ahí en la guía de Gafi, también donde habla acerca de las herramientas de supervisión en la sección 2 del documento de Basilea, que ahorita también lo vamos a ver como un poquito a detalle, habla acerca de los niveles de supervisión o de los tipos de supervisión que deberían de estar aplicando, pues sí, los supervisores. Entonces ahí hablan acerca de dos que también se llaman in situ y extra situ, y habla acerca, pues, ahí de unos puntos que ahorita vamos a estar viendo de una manera más específica. Entonces, en el caso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿qué significa in situ? Pues sí, como su nombre y como ustedes lo saben, en sitio, ¿no? Y extra situ, pues quiere decir pues que está fuera del sitio, o sea, a distancia. Entonces, para hablar de los temas que son en el lugar, vamos a hablar de una inspección, ¿ok? También enfóquense mucho en lo que nos está diciendo como este verbo, ¿no? Inspeccionar. ¿Qué quiere decir inspeccionar? Pues que tú puedas llevar a cabo la revisión de una manera, voy a decirlo así, tangible de las cosas. Por eso se hace en sitio y por eso se le llama inspección, ¿ok? Cuando se habla de vigilancia, pues literalmente como un vigía, ¿no? O sea, imagínense que usa como sus binoculares, o sea, es a distancia, no puedo llevar a cabo algo, tocarlo de manera física. Entonces, por eso todo lo de vigilancia se refiere a todo lo que los sujetos obligados pueden mandar, pero a distancia, ¿no? A través de un medio, a través de un canal. En cambio, la inspección, pues se llevará a cabo pues con un auditor dentro del lugar del sujeto obligado. Y finalmente tiene el tipo de supervisión de prevención y corrección, que igual es algo que, como su nombre lo dice, lo vamos a estar haciendo a lo mejor a priori o a posteriori. Es decir, yo puedo prevenir, puedo corregir lo que tú me estés diciendo, ¿no? Recuerden que en las disposiciones, por ahí en otras obligaciones, la comisión puede llevar a cabo programas de corrección para, por ejemplo, corregir su EBR, para decirles, oye, ¿sabes qué? A través de estos oficios de de observaciones al auditor, ¿no? Les puede estar diciendo, ¿sabes qué? Yo necesito que implementes un plan de trabajo para solventar, no sé, los expedientes que te dijo tu auditor que no tenías completo. Entonces, es muy importante que ustedes se enfoquen en que si es en sitio, pues es porque va a haber una visita en el lugar. Si es a través de una vigilancia, es un tipo de supervisión extra situ, quiere decir que es a distancia y que yo voy a enviar algo a través de un canal. Y la prevención y corrección, que son cuestiones que tienen que ver
con mandar programas de cumplimiento, la contestación de oficios, etcétera. En el caso de los temas de supervisión in situ, recuerden que hay 3 tipos de visita: la ordinaria, la especial y la de investigación. La ordinaria sigue básicamente pues un calendario, ¿no? O sea, vamos a hablar de que está calendarizada. La comisión se basa en su enfoque basado en riesgos para establecer ese calendario de visitas y pues voy a decirlo así, es algo como todo ordenado, ¿no? O sea, no hay nada que se salga del lugar o nada que pueda ser como un tema inusual. Es para dar cumplimiento pues a sus propias tareas de inspección, ¿ok? El tema de las visitas especiales, ¿no? Pues aquí es porque fueron resultado posiblemente de un tema ordinario, o sea, había algunas cosas que no estaban siendo del todo efectivas y que entonces realizan una visita especial y pues estas no están dentro de un calendario, ¿no? Están ya hay algo que las detona, ¿no? Por así decirlo. Y el tema de las visitas de investigación, pues es porque a lo mejor ya se está cometiendo algún tema que sí contravenga el 400 bis, el 139 cuater, o a lo mejor haya un tema de usurpación de funciones, ¿no? Recordarán que hay una tipología por ahí, la de estructura corporativa, que utilizaban, ¿no? O que hacían cosas que no iban de acuerdo a sus funciones y entonces les realizan una visita de investigación. Yo les recomiendo que de estas 3 ustedes puedan elaborar una tabla, ¿no? Y puedan hacer una comparación de cuáles son las características que se asemejan y cuáles son las características que las hacen únicas para estos 3 tipos para que no haya confusión a la hora del examen. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Todo clarísimo? Bien, Vale. todo bien. En el tema de la vigilancia, como les decía, es un tema de a distancia por un canal. ¿Cómo nos van a estar haciendo esta supervisión, no? Incluso este tema de vigilancia, pues se paga, ¿no? Hay una cuota que cobra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por las tareas de supervisión. Es básicamente para que ustedes puedan seguir utilizando el Citi, ¿no? Para que ustedes puedan ser supervisados y vigilados de manera extra situ. Ahí se manda el manual. Recuerden que tienen 20 días hábiles para mandar el manual una vez aprobado por el comité de auditoría. Acuérdense que se autoriza por parte del comité de auditoría. Si no hay comité de auditoría, pues lo puede autorizar el comité de comunicación y control o en su caso el consejo de administración o algún directivo. Se manda la auditoría, recuerden nuevamente, 60 días, ¿no? Después de que terminó el ejercicio y se evalúa de enero a diciembre o del periodo que haya tenido la autorización a diciembre de ese año. Se mandan los reportes. Ustedes mismos piensen en su cabeza cuáles reportes se mandan. Ah, pues los relevantes, ¿no? La mayoría de los sectores por $7,500, solamente fintech, centros cambiarios, transmisores de dinero por $5,000. Los prudenciales se mandan los primeros días hábiles, los no prudenciales los últimos 10, ¿no? En el tema de las OFOMES reguladas también se mandan los últimos 10 días hábiles. El tema de las operaciones con dólares, pues se mandan los primeros 15 días, etcétera. No traten ustedes cuando estén estudiando este tipo de cosas volver como a recapitular, ¿no? Todo el conocimiento que ya tienen a estas fechas. Otros, pues los que les decía, los sectores que presentan reportes, por ejemplo, de la transmisión de acciones, ¿no? Que se deben de mandar, pues a los 3 días hábiles después de que se puso en el libro de acciones, las personas que ejercen el control a los 10 días hábiles de que se hizo este anuncio, vaya, cada uno de los sectores piensen en qué otra información se manda de manera extracito, ¿ok? Toda esta información se debe de conservar por 10 años, ¿no? Todo lo que se haya mandado, excepto el informe de auditoría y el enfoque basado en riesgo, como lo veíamos que se guardaba por 10 años. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Clarísimo? Muy bien. Este
es el procedimiento de visita cuando se tiene una supervisión in situ, ¿ok? Es cuando se lleva a cabo pues cualquier tipo de visita y ahorita les voy a mostrar el esquema de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Es importante que estos son los elementos que se deben de tener para un procedimiento de visita. Es decir, siempre tiene que haber una notificación con un oficio, siempre se debe de identificar el inspector con una credencial y cuál es su puesto y si tiene un equipo, quiénes son los que pertenecen a ese equipo. Debe de haber un acta de inicio donde lo puedan estar firmando el inspector y los dos testigos. Tiene que estar diciendo qué pasa si se hacen declaraciones falsas, qué pasa si se genera documentación apócrifa. El inspector o los inspectores o el equipo de inspección debe de apegarse al horario de la entidad, pero la entidad debe de poderles proveer un espacio físico, equipos de cómputo, ¿no? Quienes hayan tenido visitas, pues saben, ¿no? Que les mandan ahí un oficio y hay veces que les piden lugares de estacionamiento, una sala, impresora, que generalmente ellos llevan su impresora, pero es como cotidiano que les piden ese tema. Ellos van a poder estar elaborando pues una relación de la información y la documentación que ustedes les estén entregando y al término de cada día podrán estar levantando actas parciales, ¿ok? Donde ustedes estén entregando la información, ¿no? Y puedan estar pues desvirtuando las observaciones o sustentando lo que en este procedimiento de visita les estén realizando. Al final, el auditor estará, bueno, el auditor inspector, ¿no? El inspector deberá de estar elaborando un acta de conclusión y en este momento pues ya no pueden entregar ya nada más, ¿no? Aquí ya llegaríamos como al proceso de llevar a cabo pues un proceso, voy a decirlo así a grandes rasgos, un proceso sancionado, ¿no? Estos son los elementos eh, que deben de tener muy en cuenta para el procedimiento de visita, pero ahorita les voy a estar mostrando pues básicamente el proceso de supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que es importante que nuevamente vuelvan a retomar el reglamento, ¿no? De supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, porque vienen cosas ahí muy específicas que son necesarias que ustedes se aprendan. Es importante que sepan que esta notificación que les decía que siempre hay, que veíamos en el proceso anterior, de que siempre hay un aviso de notificación, pues es importante que sepan que tienen unas excepciones de acuerdo al artículo 21. ¿Cuáles son estas excepciones? Pues básicamente es que los sectores no prudenciales, pues podrán, ¿no? O deberán, ¿no? Podrán no tener una notificación con estos 2 días hábiles antes de la visita. Cuando se trate un tipo de visita de investigación, ningún sector podrá ser notificado con anticipación, ¿ok? Esta es una excepción importante. En las visitas de investigación pueden no avisarles con 2 días de anticipación y les van a estar avisando en el momento. Y en el caso de las visitas ordinarias, ¿no? Que todos deben de ser notificados con 2 días de anticipación, solamente están en excepción los no prudenciales, es decir, los centros cambiarios, los transmisores de dinero y las OFOMES no reguladas, que podrán avisarles en el mismo inicio de la visita. O sea, pueden no notificarles con 2 días hábiles y estar, por así decirlo, en cumplimiento del proceso administrativo del proceso de visita. ¿Ok? Eso se establece en el artículo 21 y aquí les estoy poniendo como los artículos, o aquí vienen, ¿no? Que publicó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los artículos que ustedes deben de tener como, pues en cuenta. ¿Ok? Es importante que puedan también revisar qué es lo que contiene la orden de visita, o sea, debe de contener el lugar, la fecha de expedición, el número de oficio que va a hacer el seguimiento de toda esta visita,
qué tipo de visita es, dónde se está efectuando la visita, o si es en más de una sucursal o es en más de un lugar, y cuál es la relación o el requerimiento de información inicial que ustedes deberán de estar estableciendo. Eso viene tal cual en la orden de visita y ahí les está estableciendo de yo, fulanito de tal, en este día, etcétera. ¿Ok? Como les mencionábamos, hay un acta de inicio, esto viene en el artículo 2 del reglamento, debe de estar por escrito, levantada en el lugar donde se efectúe la visita, porque si no, pues no se puede dar como tal cual inicio a esta supervisión in situ. Como les decía, tenía que mandar, bueno, tienen que nombrar a 2 testigos, se elabora esta relación informal y estas actas parciales es de dónde está fundamentado y lo que debe de contener el acta parcial. Yo les recomiendo que vayan al reglamento y ahí de manera específica en estos artículos dicen de manera específica los elementos que debe de contener tanto un acta de inicio como un acta parcial, ¿no? O sea, hay, voy a decirlo así, datos que son distintos entre sí y que puedan ustedes llevar a cabo una comparación de qué es lo que viene en un acta parcial, en un acta de inicio y en un acta de conclusión. ¿Ok? Aquí básicamente se llevan a cabo las conclusiones de todo lo que no entregaron, lo que no pudieron entregar de esta relación de información y documentación inicial que se les solicitó con base en el artículo 20 de este reglamento. Entonces, es muy relevante que vayan al documento fuente, lean el documento fuente, lean el reglamento y puedan estar estableciendo esta diferenciación. En visitas de investigación te pueden brindar 24 horas para darles acceso. Sí, ahí el propio reglamento establece de que qué sucede si no está el representante, qué sucede si no está las personas que lo pueden llevar a cabo, podrán establecer que a 24 horas podrán regresar, ¿ok? Pero es importante que no hay como tal una notificación, o sea, ya es cuando fueron a la visita y no encontraron a la persona, Jordán, ¿vale? Entonces, solo no confundamos el tema, es decir, pueden llegar en el momento en una visita de investigación sin haberte notificado 2 días hábiles como si fuera en una visita ordinaria, si no fueras un sujeto como un centro convenio, un transmisor de dinero o una SOFOMA NR a que van a llegar a visitarte, ¿vale? Lo importante es que puedan, en el examen, ¿cómo les van a poner este tema? Generalmente se los ponen así como, eh, mm, la Comisión Nacional Bancaria de Valores llegó a un transmisor de dinero porque recibió o llevó a cabo una verificación de posterior a una visita ordinaria que no tenía el cumplimiento de sus obligaciones de las disposiciones y llevaba a cabo, no sé, cambio de divisas. Entonces, ¿en cuánto tiempo deberá de establecerse la notificación y cuáles serán los elementos de la orden de visita? Entonces, les van a pedir que relacionen en un ejemplo de Pepito, ¿no? O sea, recuerden que no es que sea un tema, pues, como tal de su experiencia, ¿no? Sino que les van a tratar ahí de meter cosas para que ustedes puedan identificar y saber de qué está hablando. Entonces, que les quede muy claro que no importa el tema del tipo de visita, es decir, si no es de investigación, puede ser ordinaria para estos sectores en específico. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Gordon, no sé si respondí tu pregunta. Gracias. Bueno, ¿Sí? hola. Sí, una pregunta. También, en Dime, base a Aline. las pruebas especiales, ¿esos también hay notificación? Sí, o sea, en todas debe de haber una notificación. Solamente en las de investigación pueden no avisarte con tiempo de anticipación y podrán notificarse en el mismo acto. Ok, entonces visitas ordinarias y especiales son 2 días hábiles Sí, para que no te notifiquen. Ok, va. Bueno, en tu anterior slide, bueno, en tu anterior diapositiva que viene también el procedimiento de visita y el de la comisión,
¿Cuál recomendarías que nos aprendiéramos o bueno, que entendiéramos? Para facilidad, yo me aprendería estos que son los elementos, porque viene como pues muy sencillo de identificar los elementos de un procedimiento de visita. Es decir, debes de saber que bien hay una notificación, que debe de apegarse al horario, etcétera, ¿no? De de la comisión, lo que yo les recomiendo es que sí puedan identificar el tema del fundamento, en específico de del artículo 21 que habla de la excepción. Ese es, bueno, en su momento, en mi examen del año anterior, venía el artículo. Ajá. ¿Me puedes repetir lo del artículo, porfa? Porque ya se me fue. Que en el artículo 21 del reglamento de supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y Valores, en el 21 específicamente, habla acerca de los tiempos de notificación a los sujetos obligados. Y en ese sentido, marca una excepción acerca de que los centros cambiarios, los transmisores de dinero y las OFOMES pueden no tener un tiempo de notificación y podrá llevarse a cabo como si se tratara De de una investigación. visita de investigación. Es decir, ellos no cuentan con los 2 días hábiles antes de la visita. Ok, entonces para el sector no prudencial no hay tiempo, no hay días hábiles para que te avise, no te notifique. Exactamente, exactamente. No importa el tipo de visita. Todos los demás tampoco tienen si es que fuera una visita de investigación. O sea, ya sabes, o Ajá. sea, imagínate, alguien está haciendo indebido, pues le van a caer de sorpresa, no le van a avisar así de, ay, te vamos a ir a visitar en 2 días hábiles, ¿eh? Para que escondas todo lo que haces mal. Traten de Ah, pensarlo de esa manera. va, está bien, Dios, muchas gracias. Eh, am, ¿Alguien tiene alguna duda adicional? ¿No? Muy bien. Vamos a hablar acerca del enfoque basado en riesgos. Bueno, insisto, por temas de tiempo, o sea, no podemos llevar a cabo como el resto de las actividades, pero pues yo les recomiendo que, insisto, hagan como, o sea, revisen los artículos y vean lo que contiene de los elementos que deben de contener las actas, de nombre, lugares, qué hace como en específico el inspector en cada una de las actas para que puedan tenerlo muy identificado, porque también recuerdo que en mi examen decía, para una orden de visita, cuáles son los elementos que contiene a diferencia del acta de conclusión, ¿no? Entonces, pues siempre va a traer, por ejemplo, un dato que siempre va a traer, pues es el número de oficio, ¿no? Porque pues se le está dando seguimiento. Ustedes piensen cuando contestan un oficio de la comisión, pues tienen que citar el número del oficio, porque si no, pues es como estar, o sea, un expediente perdido en un pajar, ¿no? Entonces, traten de ver cuáles son los elementos que hacen diferentes a las actas, independientemente del nombre. O sea, me refiero al nombre de las actas, tienen que identificar cuáles son los elementos que sí vienen en uno y en otro. Por ejemplo, el acta parcial, pues no va a traer la relación de la información y documentación inicial, a lo mejor va a hacer referencia a un inciso de esa orden de visita inicial, ¿no? A esa acta de inicio, pero no van a traer como tal todos los elementos. Entonces, sí es bien importante que puedan hacer esta tabla comparativa de los elementos que contiene cada uno. ¿Ok? Vienen en el reglamento no es muy grande, o sea, realmente son poquitas hojas para que ustedes puedan darle una leída relevante ahora que ya están como en estos días finales de estudio. Vamos a ver el tema del enfoque basado en riesgos o la sección de los enfoques basados en riesgos. Vamos a hablar de algunos conceptos que también vamos a estar viendo pues en la Evaluación Nacional de Riesgos, ¿ok? Es importante que identifiquen que este tema de riesgo viene o tiene su antecedente por parte, pues, de todo lo que es la recomendación uno de Gafi, ¿no? O sea, ahí comienza a establecer, pues, qué es un enfoque basado en riesgos y en la guía de Gafi ya comienza a mencionar estos 3 elementos que son muy importantes.
Si a ustedes les queda claro la diferencia entre una amenaza y una vulnerabilidad, les aseguro que la Evaluación Nacional de Riesgos la van a tener pues muy aprendida o mejor aprendida, o va a ser más fácil de poder descartar respuestas en el examen que puedan ser más sencillas. El tema del riesgo se define como una función, ¿ok? Recuerden en sus clases de matemáticas o de álgebra, la función de la recta. ¿Recuerdan que traía como ahí una pendiente y que si el signo positivo, etcétera? Pues es exactamente lo mismo aquí. Un riesgo es una función que junta tres factores: la amenaza, la vulnerabilidad y las consecuencias, ¿ok? No establece si es un producto, si es una sumatoria, si es que simplemente dice que es una función de tres factores, que estos en la propia Evaluación Nacional de Riesgo, que les recomiendo mucho que le den una lectura importante, que puedan desagregarla y sacar las palabras clave, estas tres palabras son muy relevantes para que ustedes puedan identificar estos riesgos. Esta Evaluación Nacional de Riesgos, pues es un producto o un proceso basado en una metodología para poder analizar y entender los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Estas dos palabras ustedes se las van a encontrar en la guía de Gafi, ¿no? En el tema del objetivo de la guía de Gafi, y es pues lo que más se menciona en la recomendación 1 de las recomendaciones de Gafi, ¿ok? Entonces vamos a entender qué es una amenaza. Una amenaza es básicamente algo, voy a decirlo así, algo tangible, algo que es una persona o un objeto, ¿no? No voy a utilizar la palabra animal porque ya sería como referenciarme al verbo to be, pero sí quiero que piensen que puede ser una persona, un grupo de personas, un objeto, algo que puede generar un daño, por ejemplo, a la sociedad, a la economía. Es una persona, un grupo de personas que pueden cometer una acción. Y si es algo que puede causar un daño, entonces esa acción se convierte en un delito, ¿ok? Entonces, ¿por qué estoy haciendo referencia a los delitos? Porque casi todos los riesgos o todas las amenazas van a estar realizadas por una persona. Y si están realizadas por una persona, estamos hablando de un delito. Casi todos los delitos que tienen que ver con el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, ustedes lo van a encontrar en la Ley de Delincuencia Organizada, especialmente en el artículo 2 de la ley. Ahí hablan de todos los delitos que son predicados o subyacentes. ¿Por qué son delitos? ¿Por qué se les llama delitos predicados? Porque en alguien más recae la acción inicial, es decir, un secuestro, pues secuestraron a una, o sea, privaron de la libertad a una persona, y entonces ese delito está cayendo no solamente sobre el secuestrador, sino por un grupo de personas que ayudaron a realizar esa privación de la libertad. ¿Por qué se le dice que es un delito subyacente? Porque existe la posibilidad de que lo que se produjo en esa actividad delictiva, en este caso privar de la vida a alguien, el rescate, que es un dinero que proviene de una actividad ilícita, subyace, ¿no? O existe o permanece la posibilidad de poder llevar a cabo un juicio, poder llevar a cabo una sentencia, de poder llevar a cabo un proceso que castigue o mitigue que se vuelva a generar esa acción. ¿Ok? Entonces, por eso se le llama delito predicado, delito subyacente. Piensen en el predicado que aprendieron en el español, ¿ok? El sujeto es el que realiza la acción, el verbo es la acción, y el predicado que es sobre quien recae la acción, ¿ok? Entonces, de esa manera pueden aprender muy fácilmente por qué se le llama un delito predicado. Y en este sentido, la amenaza es eso, una persona que realiza una acción. Entonces, cuando ustedes se tengan que aprender los gráficos donde vienen los impactos y las probabilidades de los riesgos que se están considerando en la Evaluación Nacional de Riesgo, piensen que todas las amenazas
es porque conllevan o traen detrás un delito y por lo tanto lo lleva a cabo una persona. Entonces, esto incluye grupos criminales, grupos terroristas, sus recursos, sus actividades, etcétera. Entonces, amenaza, persona, grupo de personas o un objeto que genera un daño. La vulnerabilidad es el medio, chicos, ¿ok? ¿Han escuchado esa frase de el fin justifica los medios, ¿no? Entonces, estas amenazas se extrapolan o se explotan debido a las debilidades que puedan existir, ya sea en un sistema, en un control, en algo, ¿no? Ahorita vamos a ver los temas de lavado de dinero, de financiamiento al terrorismo y demás, y se van a dar cuenta cómo es precisamente la diferencia entre una amenaza y una vulnerabilidad. Y bueno, la consecuencia pues es el efecto, ¿ok? El impacto de lo que está generando esta amenaza y esta vulnerabilidad. Es decir, si juntamos el tema que hay, pues mucha delincuencia organizada, ¿no? Que es un grupo de personas que generan mucha delincuencia organizada y lo juntamos con la vulnerabilidad que podría ser el tema de la impunidad o el tema de la falta de la certeza jurídica, pues eso se vuelve pues lo que tenemos hoy en día, ¿no? O sea, ya no sabemos distinguir entre qué es impunidad y qué es más grande, es la impunidad o la propia generación de los delitos, ¿ok? Entonces, estas son como las partes más importantes que ustedes deben de estar identificando en este punto. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Estos son los riesgos del mapa de lavado de dinero, ¿ok? Quiero que identifiquen que se tienen 3 amenazas y 6 vulnerabilidades. Las 3 amenazas se encuentran en este cuadrante de probabilidad alta y de impacto alto. Aquí están volteados los ejes porque en la Evaluación Nacional de Riesgo se considera que los mitigantes sí podrían disminuir la probabilidad, es decir, la probabilidad se vuelve una variable dependiente. Entonces es importante que ustedes aprendan que de este lado está el impacto y la probabilidad, no como siempre lo dibujamos, que acá está la probabilidad y aquí está el impacto. Eso es algo muy importante para que ustedes puedan identificar este tema de la probabilidad. ¿Cuánta probabilidad hay de que haya una delincuencia organizada, el nivel de recursos ilícitos generados en el país o actos de corrupción? Pues altísima, ¿no? O sea, no tengo ni siquiera que decirles que eso es muy alto. ¿Por qué son amenazas? Porque los realizan personas. Delincuencia organizada, recuerden que son más de 3 personas. El tema de los recursos ilícitos, pues se refiere a una cosa que es el dinero. Y la corrupción, pues también se refiere a personas que llevan actos de corrupción. ¿Ok? El tema de las vulnerabilidades van a ser 6. El tema de la certeza jurídica, como les decía, pues es una probabilidad muy alta, así como el tema de los movimientos transfronterizos. Recuerden que aquí estamos hablando de movimientos respecto de mover cosas, ¿no? O sea, es un canal, por eso les pusimos ahí un avioncito, o sea, es un canal, un medio. Por eso es una vulnerabilidad. No se vayan a confundir con el tema de la porosidad de las fronteras, que ahorita lo vamos a ver en el mapa de financiamiento al terrorismo. Aquí estamos hablando de los movimientos, el movimiento del dinero, ¿ok? El tema de las operaciones, perdón, el tema de la economía formal y el tema del efectivo, pues también tienen una probabilidad muy alta. Recuerden que pues solo piensen en el tianguis de la vuelta de su casa y piensen cuántas operaciones se siguen haciendo con efectivo. En probabilidad baja tenemos el tema de las estructuras de mercado o el tema de la infraestructura de mercado, que es todo el tema de las transacciones, el tema del SPAY, y en el centro tenemos las operaciones en dólares. ¿Por qué? Pues recuerden, hay muchos mitigantes, ¿no? Hay muchos reportes, el sector bancario reporta mucho el tema de los dólares para que ustedes lo puedan estar considerando. Entonces son 3 amenazas, 6 vulnerabilidades, ya llevamos un mapa de lavado de dinero aprendido. Ahora vamos a ver financiamiento al terrorismo, ¿ok? Tenemos 3 amenazas y tenemos 3 vulnerabilidades.
¿Qué sucede con las amenazas? ¿No? Todo lo que tenga que ver con amenazas lo vamos a tener en una probabilidad baja. Y siempre se los digo a broma, pero es la realidad. Somos narcotraficantes, pero no somos terroristas, ¿ok? Entonces, hay niveles, ¿no? Hay niveles de maldad, diríamos por ahí. Entonces, y más ahora con lo que está pasando en Israel, ¿no? Entonces, ubiquen que todas las amenazas, o sea, lo que tiene que ver con personas, grupos terroristas, recursos encaminados a grupos terroristas, combatientes terroristas mexicanos, pues están en una probabilidad baja, ¿no? O sea, si aquí a un mexicano le dicen, te vas y te explotas al otro, lo primero que va a decir el mexicano es ¿por qué? ¿No? O sea, siempre van a estar, ¿y por qué yo? ¿No? Eso es un poco probable, ¿no? Que suceda. Entonces, piénsenlo que todas las amenazas se encuentran en una probabilidad baja, si tienen un impacto de medio alto, no hay nada en el lado bajo, ¿por qué? Pues porque no tenemos tantos controles. Y ustedes piensen en la probabilidad alta de las vulnerabilidades. Piensen cuándo han recibido una capacitación específica de financiamiento al terrorismo. Y bueno, pues somos el vecino de Estados Unidos. Piensen en el mayor ataque terrorista de las Torres Gemelas, que eso hace que estemos en una porosidad de las fronteras. Pero en ese sentido de la posición geográfica y la porosidad de las fronteras, o sea, piénsenlo en el tema, pues precisamente de poder difuminar recursos, ¿no? A través de la porosidad de las fronteras y la posición geográfica, pues que somos literalmente el vecino. Entonces, con esto no podemos hacer nada y la probabilidad es alta. Entonces, las 3 amenazas y 3 vulnerabilidades más los 9 riesgos de lavado de dinero, ya llevamos 15, ¿ok? El tema de régimen de PLD, que es el mapa, que yo les recomiendo que se lo aprendan como que es el mapa de los supervisores. O sea, están evaluando al supervisor y aquí precisamente por eso ya no van a hablar de personas, ¿no? Porque pues ni modo que los funcionarios de la CNBB estuvieran cometiendo un delito. Entonces, por eso no hay acciones, no hay amenazas, solamente hay vulnerabilidades porque todo tiene que ver con el tema de los canales, ¿no? El tema de qué se encuentra en la probabilidad alta y el impacto alto, pues se encuentra todo lo que tiene que ver que no hay una maduración por parte del supervisor de las actividades vulnerables, que es el SAT, ¿no? O sea, el SAT no tiene como tal la implementación de un enfoque basado en riesgo. Solo piensan en ese bloque, seguramente como ya lo revisaron, pues no hay nada ni siquiera de una matriz de riesgo de cliente, menos va a haber un EBR, ¿no? Entonces, eso hace que tengan que calificarlo con una probabilidad alta y un impacto alto. Todo lo que está en el centro también habla o hace referencia un poco a las actividades vulnerables. ¿Por qué? Porque habla pues de que no se tiene una normativa para que las actividades vulnerables implementen un enfoque basado en riesgo. Tampoco el aviso que se manda por parte para reportar operaciones inusuales, que eso va muy ligado con la recomendación 23 de Gafi, que por cierto está como no cumplida, pues no cumplimos con esos estándares internacionales y también tenemos muchas deficiencias en los sistemas de monitoreo y alertamiento. Y los que tienen una probabilidad baja y un impacto bajo, que están mejor calificados, por así decirlo, pues es todo lo que tiene que ver por parte de que el sujeto obligado sí tiene o sea, de manera obligatoria, un enfoque basado en riesgos y también la Comisión Nacional Bancaria y de Valores opera para llevar a cabo sus tareas de supervisión bajo un enfoque basado en riesgos. Entonces tenemos solamente 6 vulnerabilidades, no hay amenazas en el mapa de los supervisores y ya llevábamos 15 más 6, llevamos 21 riesgos identificados. Y finalmente, bueno, nos faltan 2, que son los armas de destrucción masiva. ¿Por qué aparece esta acá arriba? Pues porque no tenemos ningún plan, ¿no? En el caso de que haya un ataque de armas de destrucción masiva, o sea, no sabríamos qué hacer y son riesgos, es decir, es
la función de estos factores, o sea, ni siquiera podemos determinar cuáles son las amenazas, ni cuáles son las vulnerabilidades, ni cuáles son las consecuencias. Aquí habla completamente de el riesgo, o sea, la suma de esos tres factores o la función de esos tres factores. Y tenemos en probabilidad baja, como es el mismo caso del tema del terrorismo, tenemos en probabilidad baja tanto el desarrollo de armas de destrucción masiva, pero con un impacto diferenciado, pues todo lo que tenga que ver con su financiación. Entonces, ¿cómo deben de estudiar esto? Yo les recomiendo que hagan exactamente lo que yo les estoy diciendo, o sea, ustedes repliquen sus gráficos con muñequitos, ¿no? Lean en el antecedente de lo que les dice la Evaluación Nacional de Riesgos, por qué, ¿no? Cómo se está llevando a cabo como estos puntos. Identifiquen en el examen pasado, o sea, nos reportaban que venían varios temas de la Evaluación Nacional de Riesgos, de regímenes de supervisores. Ahí les habla acerca de unas unidades que vienen dentro de la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Ahí les dicen que existe pues la de todos los temas administrativos, quienes llevan a cabo las sanciones. Entonces lean quiénes son esas unidades que vienen dentro del reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Recuerden que las obligaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera vienen en el artículo 10 del reglamento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y finalmente tenemos los últimos dos riesgos, que también es como estos factores de impacto, amenaza, vulnerabilidad y consecuencia. Y tenemos pues lo que llevó a cabo el tema de los bitcoins y el tema de los riesgos que tienen que ver con pues lo generado por el tema del COVID, ¿no? Por eso ahí pusimos al virusito. Dime, Alan. Ay, muchas gracias. Ahorita me comentaste lo del artículo 10. Yo Sí. tenía la duda porque en la guía, de hecho, ustedes tienen, viene justo a revisar la 10 de las funciones de WIP, pero creo que en el actual es el 15. Ah, sí, Quedé con discúlpenme. esa duda. Se modificó el reglamento interior y bueno, antes era el 10 y ahora es el 15, Gracias. correcto. La verdad es que siempre me confundo y creo que antes era el 15 y ahora es el 10, pero ahí es como mi tema mental. De todas maneras, revísenlo en el reglamento interior, el artículo que es el correcto, donde habla de todas las potestades que tiene la unidad de inteligencia financiera, en específico que ellos tienen este factor que se llama requisito equivalente para poder presentar la denuncia de ORPIS ante la fiscalía, ¿vale? Sí, gracias. Gracias, Alan. Y bueno, finalmente vamos a hablar acerca del comparativo general de las guías, ¿ok? Es importante que ustedes puedan identificar que Gafi, ¿no? Está dirigido a países, a supervisores y a las autoridades y bancos. De hecho, estas son pues sus tres secciones. Primero habla de este tema, esta es la segunda sección y este tema, ¿no? Es parecido a la Evaluación Nacional de Riesgos, tan parecida que hay algunos puntos que es importante que ahorita mencionamos. El tema de Basilea, que va dirigido a bancos, grupos bancarios y supervisores bancarios, es más parecido a las disposiciones de carácter general. De hecho, muchos de los temas que vienen en las disposiciones, pues provienen principalmente de la guía de Basilea. Y el tema de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues está completamente dirigida solamente a los sujetos supervisados de la Comisión Nacional Bancaria y es una guía que establece cómo se debe de llevar a cabo el enfoque basado en riesgos. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Muy bien. Les puse esta tabla que viene en el libro de Check al final en los anexos de la nueva versión de Check, este, donde pues viene desglosado de qué trata cada una de las secciones de la guía. Es importante que en esta sección de la 1 o ustedes identifiquen en el documento fuente, es muy importante que estudien, voy a decirlo así, el índice, ¿no? Siempre traten de ubicar
el párrafo de lo que está hablando el documento, de qué sección está hablando, para que ustedes puedan discernir entre una guía y la otra, o incluso de documentación que viene, pues básicamente, pues de las disposiciones de carácter general. Entonces, la sección 1, guía de Gafi, dice que está dirigida a los países, a las autoridades, a las instituciones, que tiene como el afán o que debe de llevar a cabo esta identificación, evaluación y entendimiento de los riesgos. Viene que es el objetivo, que es un prerequisito para que se puedan llevar a cabo la aplicación de las 40 recomendaciones, y que este no es un enfoque que sea infalible. También viene hacia quién está dirigida esta guía, ¿no? Quién y quién debe de estar sujeto, de la manera en que deben de vigilarse estas personas o estas instituciones, es decir, lo que deben de hacer los supervisores, y cómo deben de llevar a cabo el cumplimiento las instituciones financieras. Habla de los retos, aquí nada más aparecen 5 retos, son 6 en el documento original, el sexto habla acerca de la inclusión financiera, ¿ok? Aquí los que ustedes pueden visualizar, pues es asignación de responsabilidades, identificar el riesgo de que básicamente se puedan proporcionar toda la información de los riesgos y amenazas a nivel de un país para poder establecer como el nivel de supervisión, evaluar el riesgo, establecer niveles alto, medio, bajo, mitigar los riesgos, desarrollar un entendimiento común y lo que les decía, el tema de la inclusión financiera. En la guía, en la sección 2, vamos a estar hablando de la comprensión de los riesgos, pero desde el lado de los supervisores. Los supervisores dicen que deben de considerar estos elementos para poder llevar a cabo una supervisión más efectiva. Y si se dan cuenta, aquí se los voy a poner de manera muy gráfica, aquí hay ciertos elementos que vienen de los supervisores y aquí vienen acerca de ciertos elementos que deben de considerar, voy a decirlo así, los sujetos obligados o las entidades. Y ustedes puedan hacer de estos elementos que se parecen muchísimo, vean cuáles son los elementos de la evaluación, del enfoque basado en riesgos de la metodología de la CNBB. La CNBB maneja 4 elementos, ¿no? Que son clientes y usuarios, productos y servicios, clientes y áreas geográficas, ¿no? Estos identifiquen cuáles son diferentes entre sí, ¿ok? Identifiquen cuáles son los que están mencionando Gafi, Basilea y la Comisión Nacional Bancaria, porque pueden venir en el examen, ¿ok? En esta misma sección hablamos de la mitigación de los riesgos, ¿no? No tiene nada que ver con la mitigación de los riesgos del enfoque basado en riesgo que nosotros conocemos. Pónganlo en su mente como en un stand-by para que no los confunda, y que aquí habla básicamente de los ajustes de supervisión que puede llevar a cabo los supervisores, y que se basan en 4 tipos de ajustes, ¿no? O sea, básicamente los requisitos para autorizar licencias de operación, donde incluso les piden cuestiones que tengan que ver con la no criminalidad de los accionistas, los tipos de supervisión in situ, extra situ, la frecuencia y la naturaleza de la supervisión y la entidad de la supervisión. Aquí vienen en el documento de Gafi unos anexos donde hablan de ciertos países o de algunos países de cómo llevan estos ajustes de la supervisión. Lean los ejemplos para que no se confundan. Ponen el ejemplo de México en in situ y extra situ, ¿ok? Entonces, para que no piensen que les están preguntando del área de supervisión, les están preguntando, o sea, del documento como tal de Gafi. Y el tema de supervisión del EBR, que deben de hablar de la capacitación al supervisor, que debe de haber una guía y que se fomente esta adopción del enfoque basado en riesgos. En la guía 3 de bancos vamos a estar hablando acerca de la evaluación del riesgo. Vamos a estar ya hablando en específico de una manera como del banco, como de las instituciones financieras en general, pero no habla nunca de esa palabra clave o de esa palabra ancla. Identifiquen las palabras ancla en cada uno de los documentos, las que son claves, las que no se repiten para nada, ¿ok? Este tema de mitigación de los riesgos es muy importante porque siempre creemos en los mitigantes que son gobierno corporativo y auditoría y manual de cumplimiento, porque ya lo traemos muy
implantado por el enfoque basado en riesgos que manejamos a nivel de las disposiciones. Pero si se dan cuenta, aquí habla solamente de implementar políticas, medidas y procedimientos, de llevar a cabo una debida diligencia continua, o sea, el monitoreo de las operaciones, el perfil transaccional. Si es de mayor riesgo, pues entonces vamos a tener un mayor riesgo reforzado. Si tenemos menor riesgo, controles reducidos, que se deben de llevar a cabo toda la información a la unidad de inteligencia financiera si provienen de algún delito. Esta mitigación de riesgos, voy a llamarlo así, que es un mitigante operativo, o sea, de momento, no tiene nada que ver con los mitigantes que nosotros tenemos. Controles internos, gobierno corporativo y monitoreo, que hace un poco de referencia a la recomendación 18 de Gafi, que habla precisamente de controles internos y filiales, y que aquí va a estar hablando pues básicamente de todo lo que tiene que ver con el capítulo de las disposiciones acerca de capacitación, de que pueda tener la integridad del personal, que nosotros lo conocemos como honorabilidad, de que la alta dirección supervise y sepa cómo se está llevando a cabo el EBR, que evalúe constantemente los controles implementados, que haya una capacitación. Si se dan cuenta, no habla tampoco nada de lo que nosotros tenemos como concepción de gobierno corporativo, del enfoque basado en riesgos que tenemos en general. Entonces, es muy importante que sepan las 3 secciones, que cada vez que ustedes vean un párrafo de estas guías puedan identificar de qué sección estamos hablando para que no haya alguna confusión. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿No? No. Bueno, lamento tener que darlo tan rápido, pero es un tema pues de tiempo. Vaya, es Perdona, Jocelyn, solamente un repaso. comentaste Dígame. que viene en el libro, ¿verdad? De este Sí, en cuadrito. los anexos, Ah, perfecto. viene. Gracias. Este, En la también viene este anexo, ¿no? Que es básicamente lo mismo de Gafi, o sea, un resumen super express. Obviamente no pueden basarse solamente en el resumen del libro, ¿no? Yo les recomiendo que ustedes hagan su propio resumen, su propia tabla, para que pues lo puedan estar identificando. Entonces, esta es la adecuada gestión de los riesgos con el tema de Basilea, y básicamente la parte más importante de la guía pues son los elementos esenciales. Recuerden que son 6 elementos. El primer elemento se divide en 4 incisos: la evaluación y comprensión de los riesgos, que deben de basarse en los riesgos inherente y residual. Los mecanismos de gobierno adecuado, que aquí hablan de nombrar a un representante, un responsable ejecutivo, que aunque también lo menciona un poquito en el tema de la segunda de línea de defensa, aquí dice quién lo debe de nombrar, o sea, ese es el mecanismo de gobierno adecuado. Las 3 líneas de defensa, las unidades de negocio, que deben describir políticas y bueno, deben de tener un manual, que deben de llevar a cabo la utilización de los sistemas automatizados, etcétera, ¿no? Aquí en unidades de negocio, no lo piensen como la persona o como nosotros lo hemos aprendido, que es los de front desk, ¿no? No piensen que son solamente en la área de atención a clientes, porque este tema de escribir las políticas y procedimientos, pues a lo mejor los puede confundir y no creerían que lo hace la unidad de negocio. La unidad de negocio se refiere a eso, piénsenlo como la sucursal de un sujeto obligado completa, no solamente los que están atendiendo a las personas. El responsable ejecutivo pues habla acerca de que es la segunda línea de defensa y que sus tareas principales, ahí vienen unas funciones específicas. Yo les recomiendo que también esas funciones específicas las hagan como en una tabla comparativa de las funciones que vienen en las disposiciones de carácter general. Aquí básicamente lo que dice Basilea es que ellos deberían de estar básicamente haciendo, que es el reporte de las operaciones sospechosas, ¿no? Que aquí les llaman transacciones anómalas. Entonces, es muy importante que estén identificando esa parte de responsable ejecutivo, que debe de tener independencia, autonomía, que debe de tener la capacidad de poder poner estándares, ¿no? Sin que le tenga que, o sea, que no haya como un conflicto de interés, ¿no? Aquí dice que no debe de ser responsable de unidades de negocio, precisamente para poder tener como todo este expertise.
Y el tema de auditoría interna, donde les dice que deberán de evaluar, ¿no? Básicamente, pues la implementación de estas políticas y procedimientos que se realizaron en las unidades de negocio, que debería de ser por lo menos de una manera anual, que deben de tener la capacidad para poder entender el modelo de negocio, el nivel de grado de riesgo del cliente, que en dado que no puedan tener un auditor interno, podrán tener un auditor externo para poder llevar a cabo pues estas tareas de auditoría. Deben de tener un adecuado sistema de seguimiento, que puedan tener toda la información conglomerada, que se le pueda dar esta notificación incluso al responsable ejecutivo de cumplimiento. Este tema es importante que no lo confundan con el tema ni del elemento de seguimiento continuo, ni con el tema de mantenimiento de registros del elemento de gestión de la información. Traten igual de hacer ciertas relaciones para encontrar cuáles son las diferencias, porque pareciera que están hablando de lo mismo. Estos elementos es como si funcionaran como un proceso, o sea, primero evaluamos y comprendemos los riesgos, generamos una política de aceptación de clientes, identificamos a los clientes y a los beneficiarios, les damos un seguimiento continuo, voy a decirlo así, conservamos la información y finalmente hacemos la notificación de operaciones sospechosas o de transacciones anómalas, ¿ok? Entonces, en esta política de aceptación a clientes vamos a estar viendo quiénes son el riesgo de los clientes, que se haga una debida diligencia reforzada, qué pasa con el tema de los PEPs extranjeros. Aquí les dan la pauta de donde les dicen los PEPs extranjeros y los patrimoniales deben de ser de alto riesgo, ¿no? Esta es la pauta o el antecedente de lo que se establece en las disposiciones de carácter general. Que no se lleven a cabo las aceptaciones o conclusiones de las relaciones comerciales, que incluso pueden preguntarle a otros bancos sobre estos clientes si han estado como realizando alguna transacción anómala. En el tema de identificación de los beneficiarios de los clientes efectivos, que puedan identificar al propietario real, que puedan identificar a todos los beneficiarios, que no haya cuentas anónimas ni confidenciales. Este tema también se repite en la recomendación 10 de Gafi. Acuérdense que no debe de haber cuentas anónimas. La declaración por escrito de que realmente se conoce al beneficiario efectivo. Este también es una palabra clave o única de Basilea. Seguimiento continuo, todo lo que tenga que ver con el sistema automatizado. Aquí también en este de adecuado sistema de seguimiento, aquí vienen ciertas funciones que se parecen al sistema automatizado, a las funciones del sistema automatizado de nuestras disposiciones. El tema de que debe de haber un cotejo de información. Sí, son las del 2014, Jordan, ¿no? No han sido actualizadas, gracias a Dios, ¿no? Son las mismas que tenemos que estudiar siempre. Habla de que se puedan cotejar a los clientes contra las listas de sanciones, básicamente las resoluciones de la 1267, de la 1373, todo lo que tenga que ver con el tema de las resoluciones en general de la ONU, todo lo que sea anómalo, ¿no? Todo este seguimiento continuo, que es más de verificación continua de la información. La gestión de la información, el mantenimiento de registros, que dice que se debe de guardar por 5 años, toda la actualización de la información y el suministro de información a los supervisores. Y en notificación de transacciones sospechosas, pues que se pueda tener un proceso para identificar y sobre todo pues notificar de manera inmediata, ¿no? Dice a la unidad de inteligencia financiera, cumplir con todas las decisiones de bloqueo, ¿no? Sin demora, adoptadas por la autoridad, que puedan verificar que no se encuentre en alguna otra lista de sanciones. Si se dan cuenta, aunque aquí también se verifica con la lista, aquí es básicamente pues toda aquella notificación, ¿no? Traten de buscar las que son similares para que se puedan enfocar en qué es lo que las diferencian de manera específica para que no se confundan. Después, en la segunda sección, esta es la sección más importante, después habla acerca de qué sucede cuando se tiene en un grupo y en un contexto transfronterizo, ¿no? O sea, pensemos en un grupo financiero como pues Santander México y Santander España, o sea, son parte de un grupo financiero que se deben de aplicar todas las medidas en las sucursales, en las filiales, que no puede establecerse una medida menos estricta en un país
si es que ese país tiene deficiencias, ¿no? Que puedan hacerse en presencia internacional, que puedan realizar las operaciones cuando pues traspasan las fronteras, todo lo que debe de tener como los datos de las transacciones, de las transferencias en específico. Y el papel de los supervisores, pues es que básicamente deben de garantizar que los bancos tengan una sólida gestión, no solo para proteger su seguridad, sino para velar por el tema del sistema bancario. Recuerden que Basilea está mucho en el énfasis de lo que puedan hacer las unidades de negocio para evitar un quebranto, para evitar que no se pueda contener su tarea principal, que es el tema prudencial, el tema de la supervisión, para que no haya una debacle tan gigante como lo que sucedió cuando se creó el Comité de Basilea, ¿no? O sea, el Comité de Basilea vigila más el tema del interés nacional y hablando de cada uno de los países, o sea, el interés internacional para que no haya una debacle financiera y pues se basa principalmente esto en el tema del principio 29. Recuerden que el principio 29, todos los otros 29 principios hablan de cosas, por ejemplo, el cuarto, que ninguno se puede llamar banco si no lo autoriza pues el banco o la banca central de cada uno de los países. El 29 habla en específico de cómo ayudar para que haya una gestión de riesgos que tengan que ver con los temas del blanqueo de capitales. Y de ahí surge, ¿no? Toda esta guía y de ahí surge básicamente todas nuestras disposiciones de carácter general. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Voy a compartirles rapidísimamente el tema de este cuadro también viene, ¿no? En el libro, ¿no? Y este es simplemente la guía del enfoque basado en riesgos, voy a decirla así, mexicana, ¿no? O la de la CNBB, y solamente que tengan muy en cuenta la diferenciación en estas dos palabras, ¿ok? En el tema de fase, ¿no? Tenemos la fase de diseño, la fase de implementación y la fase, ay, discúlpenme, y la fase de valoración. Esas son las tres fases. Y la fase de diseño tiene tres etapas o tres procesos. Es la única fase que tiene estas etapas o procesos, que es identificar, medir y aplicar mitigantes. En este tema de identificación les dice que deben de identificar elementos, que deben de estar identificando indicadores y les da algunos ejemplos. En el tema de, bueno, como les decía, los elementos son productos, servicios, usuarios, países, áreas geográficas, transacciones o canales de envío y distribución, ¿no? Les dice cuáles podrían ser los indicadores, que pueden ser cualitativos o cuantitativos, los mínimos que debe de tener su enfoque basado en riesgo y les da algunos ejemplos para que puedan establecer de acuerdo a cada sector sus indicadores. En el tema de la medición, pues les dice que debe de estar al menos a 3 niveles, que debe de haber una relación entre los indicadores, que deben de asignar un peso, que deben de establecer un algoritmo que les pueda dar de alguna manera el riesgo inherente, que debe de estar documentado, que debe de pasar por la alta dirección, que que debe de establecerse una manera de cómo se llega a un resultado. Los mitigantes, pues habla acerca de administrar los riesgos, de que deben de venir en el manual de cumplimiento, que deben de ser proporcionales, razonables, coherentes, que no todos los efectos tienen la mismo impacto o la misma capacidad de disminución en cuanto a los indicadores ni a las mediciones. Y finalmente se habla acerca de lo que se establece en la implementación. Recuerden que implementar es poner en funcionamiento algo. Por eso dice poner en funcionamiento la metodología del enfoque basado en riesgo. No debe de haber inconsistencias y que deben de considerar un periodo no menor a 12 meses de las estadísticas para su proceso de medición. Y sin embargo, no deberá de llevarse a cabo esta revisión
ni esta actualización como parte de la fase de valoración en un periodo mayor a 12 meses. Es decir, ¿cuándo se deberá de hacer como máximo la valoración? Máximo al año, considerando que, pues, que a lo mejor hubo nuevos productos, nuevos servicios, nuevos canales, nuevas cosas que hacen que ustedes regresen a la fase de diseño y específicamente al proceso de identificación de los riesgos, si es así. Recuerden que esto debe de estar documentado, se aprueba o bueno, la hace el oficial de cumplimiento, la presenta al Comité de Comunicación y Control para que la apruebe y los resultados son vistos por el Consejo de Administración que se los presenta el Comité de Comunicación y Control. ¿Ok? Vamos a hacer rápidamente solamente unas preguntas para ver si tienen alguna duda para que puedan hacer un warm-up del examen. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, chicos? Eh, yo, yo de hecho estaba bueno, checando lo de la NR Ujú. y al último en el repaso rápido de check me venía una pregunta y la verdad es que como que no lo entendí muy bien. Dice, cuando la entidad detecte la existencia de mayores o nuevos riesgos, no será necesario modificar sus políticas y medidas, pero sí previo al lanzamiento o uso de nuevos productos, servicios, prácticas o tecnologías. Y ya me viene la de verdadero y falso. Entonces, mm, pues yo le había puesto verdadero, pero a lo que me decían las respuestas, pues dice que es falso. Lo que pasa es que dice en la pregunta un no, ¿no? Por lo que me alcanzaste a leer. Ujú. Cuando la entidad detecte la existencia de mayores o nuevos riesgos, no será necesario modificar sus políticas y ¿No medidas. será necesario o sí será necesario, Ali? Dice, no será necesario. No, pero yo te pregunto aquí, Ah, a ti, ¿será necesario o no será necesario? pues yo creo que sí, Ah, pues sí entonces es sí es necesario. necesario, entonces por eso es falsa la respuesta, ¿no? No será necesario. Ah, ya, muchas gracias. ¿Vale? Sí, Justo el ejemplo de Ali, chicos, es la otra parte central del examen. Hay veces que tenemos que regresar al español, ¿no? O sea, al español de la lectura de comprensión, ¿no? Entonces, fíjense muy bien, hay veces que también el examen les van a poner sobre todo el excepto, ¿no? Al final. Entonces, ustedes ya se leyeron toda la respuesta, ya, o sea, ya toda la pregunta, incluso ya están maquinando la respuesta en su cabeza y se les pasa a leer el excepto, ¿no? Y entonces lo que sucede es que dicen, pero pues todas son, ¿no? O sea, todas excepto esta. Entonces, cuando les pase eso, regresen a la pregunta, ¿vale? O sea, lean con mucho detenimiento la aseveración. En este caso, hay que poner atención, Ali, en la aseveración. O sea, te está aseverando que no es necesario. Entonces, esa es una respuesta falsa, a pesar de que todo el contenido pudiese ser verdadero. No sé si me expliqué. sí, muchas gracias. Vale. Ya la Entonces, entendí. vamos a este repaso rápido, ¿no? De acuerdo con la guía de adecuada gestión de los riesgos del Comité de Basilea, relacionen la línea de defensa con su función. ¿Me ayudan con la respuesta? Celi dice que es la... Celi, es que ya te sabes estas respuestas. Ah, Saúl y Laura también dicen que es la A. ¿Ok? Pues no, no era la A, chicos, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que las unidades de negocio son los que están identificando y evaluando los riesgos de las respectivas de cada uno de los clientes. Y seguramente se fueron con el tema de, no sé, por qué, Cheli, por qué decías que era la A, Cheli? Porque lo relacionable ejecutivo. Ah, pues no. ¿Vale? Sí, estamos hablando de Basilea, Jordan, ¿no? Creo que ese es como el primer tip.
Primero, pues saber de quién estamos hablando, ¿no? Entonces, pensemos, lo que seguramente se sabe más es el tema de los responsables de ejecutivo, pero bueno, este es un claro ejemplo de lo que tienen que estar como identificando, ¿vale? Vamos con la siguiente. Ya les estoy robando mucho de su tiempo. De acuerdo con la guía de riesgos de Gafi, ¿cuáles de los siguientes puntos forman parte de los elementos de mitigación de los riesgos? ¿Ok? Entonces, acuérdense de lo que les dije. Guía de Gafi, mitigación de los riesgos. ¿Dónde habla de la mitigación de los riesgos? Y aquí por lo que estamos viendo ya habla como de los bancos, ¿no? Entonces estamos hablando de la tercera sección. De la tercera sección de la segunda parte o del punto 2 de esa sección de Gafi. ¿Cuál es la respuesta correcta, chicos? Y acuérdense lo que les decía, el gobierno corporativo no es un mitigante para Gafi. Ya les di la mitad de la respuesta. Vamos a ver cuál es. Es la C, chicos. Acuérdense, gobierno corporativo no es un mitigante para Gafi. Eso nosotros lo tenemos sobreaprendido por el tema de nuestro enfoque basado en riesgos, pero gobierno corporativo no es de este tema, solamente es el tema de los informes. Recuerdan que les decía que era algo inmediato poderle informar al tema de la WIF, llevar a cabo la debida diligencia continua y este monitoreo de los clientes de mayor riesgo, mayor refuerzo de esa debida diligencia continua y poder conocer el índole de la relación comercial para poder estar estableciendo estos temas. Esta pregunta tiene completamente toda la jiribilla, ¿no? Para que se confundan con los elementos de enfoque basado en riesgo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que ahí le echen un vistacito, ¿vale? Oye, Jos, y por ejemplo, aquí Dime, que Adi. no especifica que es dirigida a supervisores o a bancos, pues solamente con las respuestas, bueno, algo que nos he dicho es no suponer, pero con las respuestas nos dan a entender que es para bancos, ¿no? Exactamente, exactamente, porque no hay ningún otro lugar en la guía de Gafi que hable, por ejemplo, de los informes a la unidad de inteligencia financiera. Eso solamente viene en esa tercera sección dirigida para bancos en el punto 2 de la guía, que habla precisamente de la mitigación de los riesgos de los bancos, por así decirlo. ¿Vale? Vamos con la siguiente. Ay, no, esa es la misma. Ah, no, sí era diferente, ¿verdad? Bueno, ya se las puse. Relaciona los elementos de una sólida gestión de los riesgos con sus consideraciones, ¿no? Y entonces aquí ya venía como la respuesta y lo que tienen que visualizar, pues traten de enfocarse. Este no es el caso, pero hay veces también en las respuestas del examen que viene una que es la misma para todos, ¿no? Entonces, pues esa siempre les digo, ya no la lean, esa es la correcta, ¿no? O sea, si en todos dijera 2A, pues ya, fíjense, o sea, descarten la 2A y váyanse a la otra, ¿no? Entonces, aquí como bien se menciona, la que generalmente les sirve de pivote para seleccionarla debería de ser: el banco solo puede gestionar eficazmente sus riesgos si conoce la actividad bancaria razonable y normal de sus clientes. Entonces, esto viene en el tema de seguimiento continuo, que es el primer elemento, ¿ok? Perdón, que es el elemento 4, el tema de seguimiento continuo. Entonces, ahí habla acerca de, pues, de la normalidad, ¿no? Básicamente es como el preludio al tema de perfil transaccional, ¿ok? Y vamos con esta. Bueno, em, ¿me ayudan, por favor? Ya vieron que era la respuesta D, pero vamos a explicar cómo podemos llevar a cabo o sea, discernir entre la respuesta. Primero es,
Posición geográfica y porosidad de las fronteras. ¿Eso qué es, chicos? ¿Eso es una amenaza o una vulnerabilidad? No, pues no. Vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Eso es una vulnerabilidad porque no lo realiza una persona. Entonces, podemos eliminar completamente las que sean, que digan amenaza. Y luego tenemos que enfocar de dónde es ese elemento de riesgo. Ese elemento de riesgo es de lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo. Financiamiento. De financiamiento al terrorismo. Entonces vamos a eliminar lo que sea lavado de dinero y ya tenemos la respuesta correcta. Ya ni siquiera se estresen, ¿no? De, ay, qué probabilidad tenía y qué impacto tenía, etcétera, ¿no? O sea, esta ya es la respuesta correcta, ¿ok? De esa manera pueden ganarle tiempo al tiempo. Recuerden que tienen solamente 1 minuto con 30 segundos en promedio para responder cada una de las respuestas del examen y no les gane el tiempo y no puedan responderlo, ¿ok? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Sí, respecto a la NR, ¿la actual es la del 2022? La actual es la del 2020. Solo Ah, han ok. salido dos, 2016 y 2020. Ajá, es como que dice NR 2022. Ah, no, Me confundí. 2020. Me espanté. Ajá. No, Ah, no. Chicos, pues les agradezco mucho su tiempo para llevar a cabo este mini estudio de estos temas. Obviamente es, híjole, muchísimo lo que abarcamos tan solo en 1 hora con 50 minutos, pero pues con todo gusto, ahí están mis datos, nuestros datos, cualquier duda que tengan, pues estamos a su atención, estamos para ayudarles para que puedan aprobar el examen y pues yo les deseo todo el éxito del mundo, desayunen bien, sí va a haber un super Kahoot, Cecilia, la siguiente semana. Estén pendientes, va a haber por ahí un regalito para el primer lugar, pero sirve mucho para leer rápido, para poder contestar y pues todo sirve, todo suma para que ustedes puedan, estudiar y estemos, pues en contacto, ¿vale? Ahí viene mi teléfono celular, mi correo electrónico. Pueden contactar al equipo de Check si no tienen el libro y lo necesitan para seguir estudiando, para que lo podamos, tener. Sí, me parece que sí, se los enviaremos más tarde el material, chicos, para que lo puedan, pues ahí conservar. La resolución no es muy buena porque obviamente lo que quise hacer es hacer referencia como al libro, pero pues si les sirve, adelante, ¿no? De todas maneras, ustedes hagan sus materiales de estudio. Recuerden que la mejor manera de hacer eh, pues es la mejor manera de aprender PLD es haciendo PLD, ¿no? Entonces, hagan sus cuadros, hagan sus mapas mentales, hagan sus acordeones, explíquenle a alguien, todo lo necesario para que puedan acreditar el examen. Échenle ganas, chicos, falta muy poco tiempo, es la recta final. Les aseguro que solamente son 2 semanas más de un esfuerzo máximo, pero confío y ustedes también confíen en que lo van a lograr en el corto plazo, ¿vale? Entonces, les agradezco.